No veo manos. ¿Nadie conoce las notas de steampunk nacionales? 3. Venga, 2. ¿Nadie? ¿Nadie más? 3 no, pero 2 sí. 2. ¿Quién es? Que levanten la mano, a ver quién conocen a 2. Perfecto. 1. El resto por lo menos, ¿no? ¿Y más de 3? Bueno, solo me levanta la mano Óscar. ¿Quiénes son, Óscar? Tengo muchos. Pues cuéntanos unos cuantos, venga. Ginny, Josué. Ginny Barís, Josué Ramos, RG Wittener, que me va a matar por decirlo de esta manera. Wittener porque es alemán, ¿no? ¿Quién más? Bueno, aquí nos quería presentar a alguien su libro, pero no hemos venido aquí a presentar libros. No. Simple y llanamente me ha interesado desde siempre el steampunk. También soy informático y coincide que un poco una de las subcronías que me ha impresionado siempre que leí la máquina diferencial fue la posibilidad de que Charles Babbage hubiera construido su ordenador, que era un ordenador como los conocemos hoy en día, y que hubiera cambiado la faz del siglo XIX, acelerándonos la entrada en la sociedad del conocimiento. Entonces siempre me fascinó aquello y he escrito un libro hablando sobre la posibilidad de que tanto el vapor como la electrónica, una electrónica basada en lo que podemos llamar una vaporización de la sociedad, impactara a todos los niveles, tanto en el desarrollo cultural, en el que hubieran cambiado incluso temas como la incorporación de la mujer al mundo laboral, etcétera. Todos los adelantos un poquito del siglo XX, pero con el corpiño un poquito de la época victoriana. Siempre me interesó mucho eso y yo lo he desarrollado en esta novela. Es una novela que he escrito en francés porque he estado viendo en Bélgica los Carlos Peña González se llama, por si no le conocíais. Y en ella, yo creo que la literatura steampunk es sobre todo crónica, principalmente. Básicamente esta coincide hasta 1830 y algo en Bélgica, y a partir de ahí ya se produce la escisión. Es decir, cuanto más vamos avanzando hasta la época actual de la novela, que es 1896, va habiendo muchas más diferencias. ¿Por qué he elegido Bélgica? Pues porque Bélgica no existía como tal en 1932, existía la parte valona, que es una parte que fue un motor industrial gigantesco en Europa y fue la zona más desarrollada desde un punto de vista industrial. Es decir, la industrialización, la utilización del carbón y además las redes ferroviarias, y esto sí es real, de finales del siglo XIX eran casi tan modernas como las nuestras y con velocidades de trenes por encima de 100 km por hora y con una comunicación impresionante, lo que es la Valonia. Entonces, utilicé Valonia como, vamos a decir, como no país, sino bueno, como una especie de mundo futuro, de retrofuturo, en el que existe la creación de ordenadores a vapor y existen unos hackers que en realidad no se llaman así, se llaman corsarios. Porque la parte norte, que es la parte flamenca, en aquella época tenía mucho menos dinero que los ganones y aunque solamente tenían una parte comercial, que era a través de la parte marítima, y entonces para poder comunicar los ordenadores, como no existían redes, ellos se comunicaban a través de radio. Habían inventado la radio a finales de 1800 y las comunicaciones son vía radio. Esto sí es real, porque en los años 90 nosotros, los informáticos, usábamos para comunicarnos con bases de datos, lo hacíamos a través de vía radio. O sea, esto con velocidades de 9600, o sea, de 9,6K. La verdad es que somos unos cuantos informáticos en la sala. ¿Quiénes somos informáticos en la sala? Sí. Está muy bien, y tú mismo. O sea, estamos un poco hablando de que en realidad estamos consiguiendo integrar todos estos elementos, ¿no? Y que en el ámbito nacional quizá estamos viendo qué es lo que más se puede frecuentar como elementos más relacionados con el steampunk. Ya que estamos aquí hablando un poco más, intentando hacer una especie de debate, ¿qué podemos aportar que hayamos leído y conocido de los autores nacionales de steampunk? Por ejemplo, Óscar, ¿a ti qué te llama la atención de todo el género de steampunk nacional? ¿Qué elementos podemos encontrar en las obras nacionales de steampunk? Bueno, a ver, hay un elemento que precisamente se ha resucitado el libro y está ahora en un stand vendiéndose, que es una antología que salió hace unos años y que es nacional y está basada en el Green Punk, que es un subgénero del steampunk, supongo que lo conoces. Sí. Y ahí escribíamos varios autores, pero haciendo hincapié también en la vertiente ecológica que tiene el steampunk. Claro.
que es uno de los valores que a lo mejor se puede aprovechar el steampunk para inculcar a los lectores esa nueva vía del ecologismo, y además en este caso con influencias de las películas de Hayao Miyazaki, porque era un homenaje también al director de cine japonés. Pero en ese sentido es una antología que también tenía que ver con eso, con nuevas influencias que van vertiéndose al steampunk. Al steampunk. Félix, por ejemplo, ¿tú qué nos puedes aportar desde tu visión? Desde mi visión, el steampunk. Sí, bueno, hablando, ahora Óscar nos está hablando un poco más del greenpunk, ¿no? Que es un poco el steampunk, pero con retazos más psicológicos. Tú como lector, ¿qué nos puedes aportar a nivel nacional o de influencias? Una pregunta. Lo de los ordenadores no es como sacar mucho del rollo victoriano al steampunk. Lo siguiente, yo lo que he visto muchas veces que mezclan con elementos lovecraftianos y está muy bien porque ese rollo aventurero que le da el steampunk y permite que todavía tenga un poco más de ese misterio que tenía en la época victoriana cuando se iban a saquear el mundo. Muy bien, pero lo va a saquear. ¿Alguien más nos quiere contribuir con...? ¿Puedo contribuir un momento? Sí, por favor. Si quieres algo parecido a lo que has comentado, que sea steampunk si quieres algo parecido a lo que has comentado, que sea steampunk y que mezcle el ópera un poco, en Cazador tienes un librito que escribí yo, que es un bolsilibro, y habla de eso precisamente. Se llama La máquina del despertar. Y es eso, es retazos de steampunk con influencias del ópera. Estupendo. ¿Alguien más nos quiere aportar con alguna obra nacional de steampunk? A ver, pero veo por aquí a mucha gente que no quiere manifestarse mucho, pero yo os veo con ganas de hablar. La verdad es que desde hace un poco se venía aquí a descubrir un mundillo y eso no puedo aportar, no he leído ni tengo referencia. Bueno, la verdad es que tenemos bastantes obras de steampunk nacional. Yo, desde luego, para mí es un gran representante Josué Ramos. Os recomiendo muchísimo que leáis algo de Josué. Yo, desde luego, chicos, las obras de Ginny son bastante más cross-género, ¿no? Y Óscar, yo creo que, si quieres, Óscar, por favor, os presento aquí a Óscar Navas, autor de... Era a colación de lo de Josué. Hay unas antologías, por ejemplo, que son muy introductorias, si no conocéis el steampunk. Son unas antologías que se hizo pues, hace unos 5 años así, que son la serie Acronos. Hay 4 volúmenes y todos son antología de relatos de escritores nacionales, pero que son steampunk puramente. De hecho, creo que fueron de las primeras textos de steampunk que aparecieron aquí en España, por no decir casi los primeros. Sí. Entonces, creo que eso es una buena vía de introducción para los que no conocen el steampunk, para poder irse metiendo e ir conociendo de qué va su mundillo. Además, como decíamos antes, el steampunk no se clava solo en manejar siempre engranajes y demás, sino que ha habido una evolución, ¿no? Y esta misma antología también hace lo mismo, hay una evolución. Los primeros el primer volumen y el segundo son un poco clásicos, tirando a lo típico, pero luego fueron evolucionando y fueron hacia el steampunk no solo en Londres, sino ubicándose en otras partes del mundo, para que veas cómo era el steampunk en Japón, cómo era el steampunk en África, cómo era el steampunk en Rusia, o sea, para que se vea que el movimiento no está centrado solo en Londres, que es lo que nos viene a la mente siempre cuando hablamos de steampunk, la era victoriana y demás, sino que va evolucionando. Que hemos jugado a Assassin's Creed. Por ejemplo, pues no solo eso. La era victoriana es británica, no es mundial, es británica. Sí, pero claro, el steampunk La herramienta en época victoriana es británico, no puede ser. Sí, puede decirnos que son los mismos años, pero era victoriana. De hecho, por eso me parece interesante. Quería preguntarte, elegir Bélgica, la antología bélgica, un poco por contraponer, por no elegir siempre Inglaterra, aparte de porque viviese allí lo conocieras. Es que a mí me sorprendió mucho cuando llegué hace 10 años, cuando empecé a vivir en el 2008, encontrarme con conferencias que hablaban de la Guadalupe, a finales del siglo XVIII. Y le faltaba solo la parte como steampunk de desarrollo. Por ejemplo, pues tuvieron utilizado Dirigir para moverse como una novela a todo el mundo.
tuvieran instalado una especie de aeropuerto de dirigibles ahí justo en la plaza, etcétera, tal. Entonces, le faltaba muy poco. Es decir, en aquel momento el uso del carbón, las redes ferroviarias, le faltaba tan poco que dije, esto es una historia. La vi enseguida, en cuanto llegué ahí, digo, tengo que... Sí, no, en realidad o sea, está bien cogido porque es de Europa, es de lo que es el continente, la Europa continental, era la zona más desarrollada, era la zona más industrializada, muy de lejos de toda la Europa continental. Y estaba más o menos a nivel que Inglaterra. Sí, no, de hecho, económicamente era muy potente aquella zona. Es que le faltaba, es que era casi decías, aquella gente vivía en un steampunk, ¿no? Era, por ejemplo, los salones de la gente burguesa no estaban decorados con paisajes, estaban decorados con pinturas de fábricas y de chimeneas echando humo y tal. Digo, pero aquello era real, entonces le faltaba, casi parecía fantástico, le faltaba realmente poco para ser steampunk, ¿no? Félix quería contribuirnos con algo. Yo voy a meter cuyas, que es lo mío. Pues dale. O sea, yo he estado ahí en todo el mapa por ti, pero es cierto que es el victoriano y todo el evento, pero ya que se lo ponía, ¿por qué no llevarlo a nuestro terreno? Porque, como editor y lector, estoy un poquito cansado de siempre pasa en Inglaterra, siempre pasa en Estados Unidos, siempre pasa en estos países. Vale. Hay una metodología también, Sí, en español. Eso, ¿por qué no llevarla pues a nuestro territorio, a un poco del mundo? Para las partes que hemos conocido, porque también tuvimos... Hombre, personalmente pienso que la diferencia entre el mundo ucrónico de finales de 1800, o sea, del siglo XIX, real, y el steampunk que he creado, no hay muchísima diferencia. Lograr eso en Bélgica en 50 o 60 años sí es más o menos creíble. Es decir, yo quise construir un universo, además de steampunk, pero también que hubiera podido ser creíble si Charles Babbage hubiera obtenido la financiación suficiente para crear todos los ordenadores que luego potenciaron a su vez todos los campos de la sociedad en aquella época. Hacerlo en España no hubiera resultado creíble. En 50 o 60 años. Personalmente yo pienso que no es nada creíble. Entonces, para mí, pierde. Es una pregunta que me gustaría haceros a todos, hablando de lo de los universos steampunk. ¿Tú querías contribuir con algo? ¿Hacer alguna pregunta? Pues yo quería decir que creo que realmente no conocemos nuestra situación. Creo que sería creíble, pero tendríamos que hacer una labor de investigación, creo yo, por conocer cómo fue el siglo XIX en España, porque realmente no lo conocemos. Creo que hay cosas que podrían sacarse de ahí, pero tendríamos que hacer todos una labor de investigación para acercarnos a cómo fue realmente la sociedad española en el siglo XIX y qué era lo que había ahí, que se puede aprovechar y que no. Creo que habría que darle una vuelta. Por ahí detrás, ¿quieren responder? Como lector, limitar lo que es steampunk, creo que eso no es tan inversible. Al fin y al cabo, como acaba de decir, no todo Félix, sino de vosotros, para eso. Y aquí en España ha habido caldos de cultivo para que las cosas fuesen de manera, no sé si sea increíble, lo que sé, como vos te explicaste, pues coger la historia del siglo XIX y nos desmadre por ellos. Lo vimos aquí, muy Sacral, Monturión, había un germen de cultivo para que las cosas se hubiesen sido de otra manera. Estamos hablando, no olvidemos, de ciencia ficción. Y para mí, un universo en el que España hubiese un salto tecnológico, si no se ponga en unidad de nuestros políticos, eso, no me parece un guantizo. Tal vez los más saben imposible en el siglo XIX. Por favor. Yo estoy con Andrea, quiero decir, precisamente como autores de expectativa, expectativa, si nosotros podemos, dentro de una sociedad española, imaginar un salto tecnológico como lo tuvieron Inglaterra con toda su revolución industrial, España se quedó muy atrás por una situación social, una situación política. Pero claro, en el momento de que en el punto compra de una ucraniana rompes el comunismo histórico y tu elemento especulativo, ¿por qué no vamos a poder tener un desarrollo industrial? Incluso, partiendo, por ejemplo, si la revolución industrial y todos los avances de la máquina de vapor y los llamados generadores, como en tu idea, si toda Europa se desarrolla, si todo el mundo se desarrolla, ¿por qué España, aunque sea a una escala mucho menor, no va a poder tener dirigibles que se demandan los burgueses de Barcelona? Yo, por ejemplo,
Ahí es donde voy. La sociedad española no era nada. Tecnológicamente puede llegar a algo, no es cuestión de mentalidad, es decir, no. En Estados Unidos se creó una constitución totalmente pionera desde un punto de vista político. Dices, claro, podría haber sido en cualquier otra parte del mundo. Pues difícil, porque la mentalidad inglesa, que fue la que llevaron allí, fue lo que posibilitó que creasen eso. Lo estoy poniendo como ejemplo. Por ejemplo, un salto tecnológico importante, de los importantes que ha habido en la historia son fundamentalmente la zona de Bélgica, la zona de Inglaterra y Japón, en la segunda mitad del XIX. Entonces, en España el problema era, sí, los políticos eran inútiles, había muchos levantamientos, regionalistas, estábamos todavía desprendiéndonos de Latinoamérica, que eso es una carga muy grande desde un punto de vista mental para España de siempre. Entonces, yo creo que es una cuestión de mentalidad. A ver, uno puede entrar en el terreno de la fantasía, pero si uno habla de economía, yo creo que no es posible. Yo creo, pero vos tenés una opinión. ¿Qué opinas tú? La guerra centroamericana la pagamos los españoles. Los dineros que de España. Bueno, casi no. Pues en una parte nosotros llegamos, pero bueno, esas cosas. Eso es mucho dinero. Y aparte nosotros, el siglo XIX. Pero hay que plantear ese dinero de del mundo. Entonces, la capacidad marítima de España a lo largo de la historia, hasta la caída de Cuba, siempre había sido de las mejores. No, ahí te equivocas. No, a ver, la española hay que encontrar lo que dice. La gente española a nivel de gestión ha sido siempre muy inferior a la nación. Evidentemente hemos tenido visas países y no ha sido parte de la capacidad de organización que tenía la Armada Británica. Eso es indiscutible. Andrea, ¿tú qué opinas de todo este debate? Yo creo que el problema de todo esto es que estamos intentando hacer funcionar los arquetipos de una sociedad diferente a la nuestra. Creo que simplemente son los arquetipos que no funcionan porque no se aplican a nuestra sociedad. Yo creo que hay que tomar lo que nos interesa de steampunk, analizar nuestra sociedad, cómo era la sociedad de aquella época y encontrar cuáles son los puntos en común y qué es lo que puede hacer funcionar. Pero desde luego no podemos tener una sociedad igual que la que teníamos, igual que la que tienen en la Inglaterra victoriana. Creo que habría que llevar la idea y adaptarla a lo que era la España de aquella época. Y habría que crear algo nuevo basándonos en un contexto cultural y social diferente. La mujer que está delante de Félix, perdona, no sé tu nombre. Rosario. Me vais a matar, porque yo he venido aquí a aprender básicamente y luego, no sé. Creo que se trata de literatura, ¿no? No de arqueología. Entonces, si escribimos algo, nos inventamos el mundo que partamos de unos parámetros más o menos comprobables. Fantasía viene del griego painomai, manifestarse. Entonces, hay algo tan simple que decía, no sé, para que usar en algo bien de a nivel literario, bastante líquido, decía que para hacer que se manifestara eso a la para que hacer que se manifestara un mundo, pasaba por o tomar o inventar lo que se llama ¿no? Para hacer que un mundo sea creíble nos inventamos o escribimos cómo es la luz, cómo es la política y si no la tomamos y la adaptamos, no sé, repito, me vais a matar, pero yo no veo el problema, no creo que sea tan irreconciliable. Esto es, creo que puede ser creíble si nos lo creemos, puede ser verosímil si nos acercamos a los contextos que podrían hacerlo verosímil, etcétera, sin intención de argumentar ni de contrarrebatir nada. Ana, ¿tú qué opinas al respecto de lo que está diciendo Rosario? Yo creo que cada uno en su propia novela, en su propio mundo puede crear el contexto para hacerlo verosímil dentro de la propia obra, que no tiene por qué ser igual en las otras obras, incluso dentro del mismo género. Nosotros tenemos el ejemplo de una época inglesa postindustrial victoriana, porque es lo que se ha hecho, es el canon del estilo. Yo leí los 2 primeros volúmenes de Arcos, que son muy clásicos en ese sentido, pero por ejemplo también cuando se extrapola a otros lugares del mundo, por ejemplo, en la India, cuando se hace normalmente sí que se hace en una India colonial, en la lengua de los ingleses. Claro. Pero por ejemplo, en el libro de Roser, de Inciso, ella lo que hace es poner un contexto steampunk con un desarrollo tecnológico de la máquina corporal en el Congo, y no desde un punto de vista, a ver, sí que tiene la parte colonial, pero no es algo que exporte de la metrópoli, sino de algo que
son capaces de crear desde el propio, desde el propio país africano y se extrapola. Entonces, que la sociedad inglesa postindustrial siglo XIX no tiene nada que ver con la sociedad española siglo XIX, que teníamos una mentalidad completamente diferente, eso es cierto. Pero es que no tiene por qué ser igual. O sea, ¿qué consideramos steampunk? ¿Consideramos Ay, me gusta esa pregunta. ¿Qué consideramos steampunk? ¿Quiénes de los presentes hemos leído y ya podemos conocer un poco el género steampunk? Bueno, venga, voy a hacer la pregunta contraria. ¿Quiénes han venido aquí sin saber muy bien de qué va todo el tema del steampunk? Pues sois unos cuantos. ¿Quién viene aquí a contarnos un poco el steampunk? A hacernos una pequeña introducción del steampunk. ¿Algún voluntario? Óscar. Venga, tú, voluntario, vente para acá. No, aquí, tienes que venir aquí. Tienes que salir, hay que salir. Vale. Y no sé si por ejemplo Julio Verne Sí. es uno de los padres, diríamos. No es género steampunk como tal, pero sí que es un referente de todos los que escriben steampunk. Claro, efectivamente. Ellos escriben más o menos en su presente. Entonces no es como el steampunk de ahora que es el presente, vamos, que estás más cero, que no es como todo, y el momento era como... Es que ahí es cuando estaba diciendo Ana el tema de la verosimilitud, ¿no? Podemos crear un universo steampunk más o menos donde podamos nosotros generar algo. Sí es cierto que se daba más que se enfoca más en una época más postvictoriana, en ciertas regiones, pero ¿quién te dice a ti que no lo puedes hacer igual ahora mismo? Pues que igual de repente, vamos a ver, aquí vengo yo a aventurarme, ¿vale? Por ejemplo, en la zona industrial, en la España industrial, en el norte, nos puede contar, por ejemplo, Juan, Juan, ¿nos puedes hablar un poco de, por ejemplo, en Asturias, todo el tema de la industrialización? Perdona, es que es mi marido y como es de Asturias, era una zona industrial muy importante, ¿no? Y hoy por hoy toda esa zona está muerta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿No podríamos igual ubicar ahí un universo steampunk? Oye, porque había mucha industria, ¿no? En todo el norte de España, como estabais diciendo Ana y... Perdona, se me ha olvidado tu nombre. Lo siento. ¿Qué os parece? ¿No os parece algo que pudiera ocurrir? Yo opino que es el tema que sí, que evidentemente hay nichos regionales en España que son algo de cultivo para eso. La zona industrial de Bilbao, Cataluña, que depende del tema de la burguesía del siglo XX. Hay un nicho ahí importante de coger para lo que quieres sobre este tema. Que hasta ahora hay muy poco ahí. Hay muy poco, hay muy poco. Que no creo que hay pues para mí como el Nobel de impacto diferente de la literatura de género, es una fantasía plausible y creíble, ¿no? Claro. Y es totalmente de acuerdo también que matices lo que decías antes. Tiene que olvidarse de la situación en España para hacer un steampunk español creíble. Y claro. Las circunstancias políticas de la historia que hemos vivido, creo que más que constatarte, te aportan mucho, te aportan un punto de vista distinto. La lucha social, que es un tema que para mí, steampunk se coge mucho de puntillas. Estamos en una sociedad, a ver si claro, es una distopía, pero una de las cosas que a mí me chirrea un poquito de steampunk es que no se plantean muchos conflictos sociales. Y en España... Aquí hay gente que quiere aportar más información a tu exposición. Claro. Una sociedad diferente plantea unos dicotomías y unos problemas sociales distintos que tienen que tratar de una forma distinta. Y realmente tratar los problemas de la literatura victoriana en la España del siglo XIX no tiene sentido. Conseguimos más vida, tratar con los problemas que hay aquí, que luego son unos variados y para aburrir. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Para ser un género que se llama punk, ¿qué poco de social tiene? Qué poco punk tiene, efectivamente, porque ya que estamos aquí, y justo la pregunta que había lanzado, ¿quiénes han venido aquí a esta charla sin saber realmente de qué viene esto del steampunk? Vamos a sacar elementos comunes del steampunk, ¿no? Así de todo lo que hemos leído del steampunk, pues por ejemplo, estábamos hablando de industrialización en épocas que podía ser algo totalmente disruptivo, ¿no? ¿Qué más elementos vamos a encontrar en el steampunk? Pues por ejemplo, Óscar, cuéntanos algún elemento estándar del steampunk que nos pueda ubicar más o que nos pueda... Lo que comentaba el compañero es cierto también que yo al menos no es un elemento que se encuentra fácilmente, pero sí que lo sería menos.
tema de los conflictos sociales. Porque claro, porque eso es el punk. Es el origen de la revolución industrial en donde realmente nació, parte también de eso, de todas las implicaciones que tuvo posteriormente de conflictos y demás. Y es algo que también debería aportarse y que no, en estos momentos no veo. Es que claro, literalmente si cogemos la palabra y la traducimos al español, steam es vapor y punk es eso, el punk, ¿no? El conflicto, ese levantamiento, ¿no? El conflicto social, el movimiento, el vamos a alzarnos y quejarnos por algo, ¿no? Yo realmente es algo que también he hecho en falta, ¿no? Y el steam, toda esta parte del steam, pues bueno, realmente abarca, es bastante amplio, ¿no? Cuéntanos algún elemento tú, por ejemplo. El steampunk, como nació el steampunk y el cyberpunk, nacieron... Estamos hablando de steampunk. Claro. Entonces, el cyberpunk se fue como muy oscuro, mucho conflicto, todo se mezcló mucho con la novela negra, con ambientes muy sórdidos, y el steampunk se fue más a la zona luminosa. El steampunk es un género muy parecido al homeopunk que se está llevando ahora, tiene mucho de estética, la estética victoriana, engranajes, invisibles, la máquina del tiempo, si nos vamos un poco más a Wells y eso, y bueno, y Tim Powers cuando hizo lo de las puertas de Minis, que fue una de las primeras cosas que se publicaron. Sí, sobre todo, ¿no? Yo creo que es más una parte un poco más industrial, sí, más alejada de lo que tú estás hablando del cyberpunk, que era más oscuro, mucho más tecnológico a nivel electrónico. El steampunk es mucho más de mecánica, ¿no? De elementos de mecánica, de las máquinas. El cyberpunk se iba mucho más a lo horrible que había dado la tecnología. El steampunk se iba mucho más a historias de aventuras, a cosas mucho más luminosas que precisamente no tenían tanto que ver con conflictos sociales, que a veces sí que lo ponen como un género mucho más frívolo, que no tiene por qué serlo. Pero hay varios lectores que están asintiendo lo que estás diciendo, que no sepas. Que no tiene por qué serlo, pero como que, y yo por lo menos por lo que he leído, es lo que se ha dado. Que se le da mucho más hincapié a hacer máquinas super guays que puedan volar, que puedan... Lo de los conflictos sociales, sobre este impacto de en el mío es precisamente las dos sociedades que se enfrentan, la planeta, mucho más pobre, burguesa, y con un sistema democrático, no llega a sistema democrático, sino un sistema más de lo que todo el mundo entendemos en el siglo XVIII, se enfrenta a la evolucionada, democrática y tecnológicamente avanzada Valonia. Pero sí es cierto que lo que tú estás diciendo es una cosa bastante frecuente, porque yo, por ejemplo, de lo que he leído de steampunk, yo vengo aquí como lectora, ¿vale? Yo no voy a hablar de especialista para nada, porque yo leo muchos géneros, pero sí es cierto que yo, en lo que estáis diciendo, es una cosa que se enfocaba mucho más, ¿no? en la parte más luminosa, ¿no? Pero claro, el conflicto tiene que estar en alguna parte, ¿no? Tiene que haber un poco de... Óscar, por ejemplo, iba a decir algo al respecto. ¿Tú qué ibas a decir? No, lo decía en cuanto al tema de la aventura. La aventura, sí, efectivamente. La aventura, y eso parte de la herencia que se cogió de Erasmus, realmente. Por eso es... Sí. Mira, sí, por ejemplo. Sí, era un poco lo que decía. No, es más peligroso, más a veces. Sí. Sí, pues mira, ahora que estás hablando de manga, yo estoy pensando en Fullmetal Alchemist. Sí, Fullmetal Alchemist. Es totalmente sí. Claro. Pues bueno, chicos, como nos queda un minutito, vamos a dar para la gente que conoce menos el género algunas referencias de autores nacionales y igual alguna idea así para introducirles en el género. ¿Quién contribuye? Venga. Empecemos. Félix, dinos algo. Recomiéndanos algo. Bueno, si habéis de gallego, de un paisano que se llamaba Los Macarengoy, y luego Leonardo Ropero sí tenía una antología de relatos. Leonardo Ropero, vale. Sí, yo leía algo de él y yo escribí. Genial. También está. Leticia Acosta, has dicho. No pasa nada, tranquila. Estábamos hablando también de este conjunto
que había coordinado a Josué, si mal no recuerdo, ¿no? A la antología Acronos. ¿Qué más autores tenemos? Habíamos mencionado a Ginny Valdris, habíamos mencionado a ¿quién más habíamos mencionado por aquí? Ginny Valdris, con la chica. Chikara, bueno, sí, Chikara, pero esto es un poco más Green Punk, ¿no? ¿Algún autor más así de steampunk que queramos mencionar? Ojo. Ya, Vale, chicos, pues muchísimas gracias por vuestras contribuciones a este debate maravilloso y pues nos vamos a la siguiente charla. Gracias.